Bueno, muy buenos días, apreciados clientes, colegas, empresarios. Primero que todo, darle gracias a Dios y invitarlos a este evento virtual que hacemos acá desde nuestra casa, Les Pro Abogados Corporativos, en las cuales todos y cada uno de ustedes como clientes, como empresarios y colegas pueden tener acceso a nuestras capacitaciones de manera gratuita. Este es eh, aproximadamente como el cuarto o quinto evento que ya hacemos durante el año, en la cual venimos tratando de estar a la vanguardia de lo que ya está pasando en algunos aspectos, no solamente de orden tributario, sino ya al inicio del año hicimos el tema de la reforma tributaria, en la cual ustedes pueden conseguir y tienen acceso a nuestro resumen, en la cual fueron enviados al inicio del año, pero si aún no lo tienen, nos lo pueden solicitar y tienen ustedes acceso a lo que tiene que ver con el resumen y el análisis jurídico que hicimos respecto a la reforma tributaria. Vimos este año también una capacitación sobre la reforma a la salud, a lo que tiene que ver con también los cambios del tema de la reforma laboral, que ya se está tramitando en el Congreso, en la cual podemos hacer ya algunos tipos de planeaciones y también enfocamos hacia el tema de la reforma pensional, la reforma y a lo que viene siendo la reforma de la salud hoy día. También invitarlos a, a que se conecten, a que se vinculen con el Instituto de la Prueba de la Ciencia de los Hechos en YouTube. Ya pueden conseguir la primer video que está en apasionados. Pueden colocar ahí donde dice buscador de Google, apasionados por la prueba. Como clientes van a tener unos precios muy bajos y bastante especiales. Recuerden que la prueba es el centro de toda decisión y recuerden que el que maneja la prueba maneja el poder. Tenemos nosotros en esta oportunidad nuestro colega y amigo, el doctor Pedro Pablo Anteliz, quien es contador público con más de 20 años de experiencia y en temas tributarios, financieros, gerenciales y de asesorías en este tipo de temas. Ha tenido la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes en los que han tenido la oportunidad de conocer respecto a algunas asesorías tributarias que tenemos nosotros acá en este campo de la línea de la asesoría que les brinda a ustedes. En esta oportunidad, el registro único de beneficiario final, el famoso RUC, tenemos nosotros como agenda el día de hoy. Se va a definir los términos, la normatividad, todo lo que tiene que ver los aspectos de legalidad, qué es un beneficiario, quiénes están obligados a reportar, quiénes no están obligados a reportar, cómo se identifica, cómo identificar información que debe suministrarse, suministro y actualización y ejemplos prácticos. Los quiero dejar con el doctor Anteliz, no sin antes decirles que este tema, el registro único beneficiario final, entramos en una nueva era del derecho tributario. Entramos a la par de lo que tiene que ver casi que con el derecho tributario europeo, en donde todo lo que tiene que ver con el tema corporativo, con las estructuraciones, con todo lo que tiene que ver con algunos aspectos en aquellas empresas que tienen estructuras, o algunos de ustedes han pensado en estructuras que en Panamá, que en Islas Caimán, que en Islas Vírgenes, que en otras, en Estados Unidos. Es fundamental porque el tema de registro único beneficiario final finalmente parte de un principio. El principio es que siempre hay una persona natural detrás de cualquier cadena de sociedades. Y la administración de impuestos ya
viene caminando frente a desmascarar, se vea reflejado quién es la persona natural que está detrás de esta cadena de sociedades, y es que es fundamental para eso. Doctor Anteliz, buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días, doctor Jaime. Muy buenos días a todos nuestros clientes y amigos que se encuentran conectados el día de hoy. Bueno, me alegra mucho saludarlo. Me alegra mucho saludarlo. Me alegra mucho saber que está bien y que ya está listo para que nos brinde todo su conocimiento y pueda satisfacer a todos nuestros clientes que están ávidos. ¿Y cómo hago para que no me escuche a mí? Se menciona el doctor Jaime. Doctor Jaime, creo que perdió su audio, doctor Jaime. Sí, yo no sé por qué se me está ahí desactivando. Entonces, invitarlo a que inicie con esta capacitación sobre este tema tan importante, que aunque veamos que pudiera ser un simple reporte más o otro reporte más, el trasfondo jurídico y el impacto que tiene esto en el tema de planeación fiscal, en la estructuración, en lo que venimos nosotros visualizando de la relación socio-sociedad y todo lo que tiene que ver con nuestros clientes, me parece a mí fundamental. Y como les decía ahorita, entramos en otra era del derecho tributario. Bienvenido a esta aula virtual. Decirles ya por último a nuestros clientes que estamos haciendo unos esfuerzos para aquí en la empresa. Estamos construyendo un escenario a la altura de ustedes, a la altura de la ciudad, para poder compartir con cada uno de ustedes ya de manera presencial. Este evento pues se hace virtual en función a esta situación que tenemos nosotros logística, pero pronto nos estaremos viendo y dándonos la mano y teniendo aquí esos desayunos ricos para poder compartir con cada uno de ustedes. Bienvenido, doctor Anteliz, el escenario es todo suyo. Listo, doctor Jaime, muy amable, muchas gracias. Bueno, como ya lo anticipaba el doctor, pues el día de hoy, la mañana de hoy, la idea es que vamos a tratar un tema del registro único de beneficiarios finales como una nueva obligación establecida dentro de la normatividad colombiana para las sociedades. La mañana de hoy vamos a hacer esta actividad en compañía del doctor Ricardo García, quien es un investigador del Instituto de la Prueba y Ciencia de los Hechos, quienes en este vínculo que tenemos hemos desarrollado este material. La metodología que vamos a utilizar, pues inicialmente vamos a hacer doctor Ricardo nos va a hacer una presentación Ya me conecté. de la parte teórica, de los conceptos, y seguidamente pues haremos una parte de ejercicios o entender desde la práctica cómo debemos hacer estos reportes, cómo identificar quién es un beneficiario final, los criterios que necesitamos identificar y a través de hacer una simulación de cómo sería el reporte ante la página de la DIAN de un beneficiario final. Entonces, nuevamente darle la bienvenida. Ya les presento al doctor Ricardo García, quien es abogado de profesión y actualmente estudiante de maestría en tributación. Él nos va a acompañar, como ya les mencioné. Igualmente yo voy a estar acá conectado con ustedes y vamos a dar inicio a esta importante capacitación. Yo creo que para efectos de facilitar la dinámica, las preguntas las haríamos al final para darle continuidad. La jornada está programada para 2 horas. Esperemos dar cumplimiento al horario
pero bien, vieron en la presentación, en la agenda que hacía el doctor Jaime, que el contenido es bastante largo. Entonces, para no interrumpir y alcanzar a darle contenido a toda la agenda que tenemos, las preguntas las vamos a ir haciendo al final. Entonces, bien pueden ir dejando las preguntas sobre el chat del Zoom o las tienen por favor anotadas para al final hacer la sesión de preguntas. Entonces, le damos paso al doctor Ricardo, quien va a iniciar esta actividad. Buenos días. Pues, un saludo al Instituto de la Prueba de Ciencia de los Hechos, al ESPROA, por toda la consideración y el servicio a la academia. Iniciaremos, pues, como lo mencionó el doctor Pedro, explicando generalidades que son importantes para la conceptualización de esta nueva responsabilidad, que es el Registro Único de Beneficiario Final RUB. Y vamos a empezar enunciando qué es el Registro Único de Beneficiario Final. Y el Registro Único de Beneficiario Final es ese registro a través del cual las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares deben suministrar información de sus beneficiarios finales, ¿sí? Y ese beneficiario final debe ser una persona natural. Entonces, nos preguntaremos, ¿y cuál es el objetivo del Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB? ¿Y por qué su importancia? Y su importancia tiene una gran retribución y es para contribuir en esa lucha anticorrupción, antilavado de activos, antifinanciación del terrorismo y la evasión fiscal. Desde esa situación presentamos los antecedentes mencionando que es una recomendación aplicada del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI desde el 2012, ¿sí? Que nos enuncia cuáles son esa debida diligencia del cliente por entidades financieras, ¿sí? Nos recomienda también las actividades profesionales no financieras designadas, ¿sí? Como los casinos, los abogados, los agentes inmobiliarios, comerciales. Se fue la voz y entonces se interrumpe. La recomendación 23, ¿sí? Otras medidas de prevenir el lavado de activos, ¿sí? Y recomendaciones como la transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas. Entonces, en eso encontramos que es una aplicación internacional regulada a través de la normatividad colombiana. Y en esa normatividad colombiana debemos enunciar que la Ley 2155 de 2021, en su artículo 16, comienza a desenglobar esas situaciones que ya venían presentando desde la 1819, ¿sí? Del 2016. Y entonces, esta ley, en su artículo 16, nos da una definición de beneficiario final, ¿sí? Nos da un artículo 17 que nos presenta un registro único de beneficiario final, que más adelante desglosaremos, ¿sí? Y la ley 2195 de 2022, que nos da los principios de esa debida diligencia con esta responsabilidad, y el artículo 13, que nos da una situación con las entidades de acceso al registro único de beneficiario final. Importante tener en cuenta que en ese marco normativo, ¿sí?, da una interpretación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que se presenta una resolución 164 del 2021, la cual no genera esa reglamentación de toda la situación formal y legal del beneficiario final, donde nos da esos criterios de conocer quién es el beneficiario final, nos da unas sanciones, nos da un cuerpo normativo regulatorio por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y a través también nos da unas modificaciones a través de la resolución 37 de 2022, el cual nos generaba una oportunidad para suministrar información del registro único de beneficiario final.
y que en principio nos decía que hasta más tardar el 31 de diciembre del 2022 se podía generar ese registro. Y que las estructuras sin personería jurídica o similares tendrían hasta el 30 de septiembre del 2022. Pero comienza una nueva, que más tardar del 31 de julio de 2023 se puede presentar esta responsabilidad. Y que nos enuncia una nueva situación en las estructuras sin personería jurídica o similares creadas con anterioridad a la estructura sin personería a partir del año del periodo del 1 de junio del 2023, que dirá que a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a la inscripción del registro único tributario se debe cumplir con esta responsabilidad. Siguiendo esta línea temática, pues comenzaremos desglosando quién es un beneficiario final. Y el artículo 631, numeral quinto, nos da una definición de beneficiario final y nos dice que se debe entender toda persona natural, las personas naturales que finalmente poseen o controlen directa o indirectamente a un cliente y a la persona natural en cuyo nombre se realice una transacción. Ahí comprendemos que nunca un beneficiario final será una persona jurídica. Siempre se debe reportar una persona natural, ¿sí? Y que incluye también a las personas naturales que ejerzan control efectivo y o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica. Y entonces, en un oficio de la DIAN 90-2341 del 2022, le preguntaban si una misma persona jurídica puede tener varios beneficiarios finales. Entonces ellos contextualizaban y explicaban que el artículo 631-5 del Estatuto Tributario no establecía ninguna limitación, ¿sí?, respecto al número de beneficiarios finales que puedan tener una persona jurídica o una estructura sin personería. Y debido a esto, toda persona que cumpla con las características deberá ser reportada como beneficiario final. En esta situación, ¿quiénes están obligados a reportar? Y nos menciona el artículo 4 de la resolución 164/2021 que se debe entender con los obligados. Y los obligados son, en principio, toda sociedad y entidad nacional o sociedad extranjera que tenga una cuya administración en nuestro país. Entonces, enunciamos que el artículo 12-1 del Estatuto Tributario nos contempla que es toda sociedad y entidad nacional con o sin ánimo de lucro de conformidad con lo establecido. Que incluye también, ¿sí?, una sociedad extranjera que tenga un lugar en donde materialmente se tomen decisiones comerciales y de gestión necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad del día a día, ¿sí? Recordemos que el artículo 12-1 tuvo una modificación en la actual, pues la última reforma tributaria, la ley 2277 del 2022. ¿Y quiénes se deben entender como las sociedades y entidades nacionales? Principio, que tenga su domicilio principal en Colombia, o 2, haber sido constituida en Colombia de acuerdo con las leyes vigentes. Y segundo, establecimientos permanentes de conformidad con el artículo 20-1. Y es que se entiende por establecimiento permanente, por la colusión, un lugar fijo de negocios ubicado en el país a través del cual empresas extranjeras, ya sea una sociedad o cualquier entidad extranjera o persona natural sin residencia en Colombia, según el caso, que realice todo o parte de su actividad. Entonces, continuando con esta situación, ¿quiénes están obligados a reportar? Las estructuras sin personería jurídica o similares en cualquiera de los siguientes casos.
Y los casos que nos contempla esa resolución 164 del 2021 son las creadas o administradas en la República de Colombia, las que rijan por las normas de la República de Colombia y la que su fiduciario o posición similar o equivalente sea una persona jurídica nacional o persona natural con residencia fiscal en la República de Colombia. O también nos enuncia ese resolución 164 del 2021, personas jurídicas extranjeras, cuando la totalidad de su inversión en la República de Colombia no se efectúe en personas jurídicas, establecimientos permanentes y o estructuras sin personería jurídica o asimilares. Entendiendo tales situaciones, pues vamos a continuar con los no obligados a reportar. ¿Y quiénes son esos no obligados? Las entidades, establecimientos y organismos públicos, entidades descentralizadas y sociedades nacionales en las que el 100% de su participación sea pública. También las embajadas, las misiones diplomáticas, las oficinas consulares, las organizaciones u organismos internacionales acreditadas por el gobierno nacional. De igual forma, ¿cómo identificar el beneficiario final de las personas jurídicas? Y entonces ahí revisaremos los criterios que contempla la resolución 164 en su artículo 6. Y en su artículo 6 nos enuncia lo siguiente: persona natural que actuando individual o conjuntamente sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica y o se beneficie en 5% o más de los activos de rendimiento utilidades de la persona jurídica. Y entonces, en esa situación, a ese criterio le llamaremos titularidad o beneficio. Si cumple con el criterio de titularidad o beneficio, habrá una obligación a reportar, ¿sí? Y identificaremos completamente a esa persona. Pero la pregunta es, ¿quiénes entienden por beneficiario conjunto? Y el numeral 2 del artículo 1 de la resolución enunciada tantas veces en esta charla ha mencionado que es cuando actúa conjuntamente con familiares de vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero sí. Y para enunciarles esa situación, pues el beneficiario conjunto en el primer grado de consanguinidad cabe recordar que son mis padres, mis hijos, tanto naturales como adoptivos, y el segundo grado de consanguinidad son mis hermanos, mis abuelos, mis nietos, ¿sí? Y el primer grado de afinidad es mi cónyuge, mis suegros, los padres de mi cónyuge, los cónyuges de mis hijos, cónyuge de mi padre, si no es mi madre, cónyuge de mi madre, si no es mi padre, y el segundo grado de afinidad, ¿sí? Se entenderán como los cónyuges de mis hermanos, los abuelos de mis cónyuges, cónyuges de mis nietos, mis hermanastros, entendiendo como hermanastros al hijo del cónyuge de mi padre o mi madre, con el que no comparto ningún lazo de sangre. Y el último beneficiario final conjunto será los primer grado de parentesco civil. Y el parentesco civil serán el padre adoptante o el hijo adoptado. Entendiendo y siguiendo la temática de cómo identificar el beneficiario final, encontraremos también que ese artículo 6 de la resolución citada nos enuncia también que es también persona natural que actuando individual o conjuntamente ejerza control sobre las personas jurídicas por cualquier otro medio diferente a lo establecido en el numeral anterior, que tomen unas decisiones claves en la empresa. O ahí le vamos a encontrar también un tema residual, y es que si no cumplimos con un criterio de beneficio, ni cumplimos con un criterio de control, pues la norma también nos enuncia un criterio residual.
y es que cuando no se identifique persona natural en los términos de los dos numerales, es decir, beneficiario y control, se debe identificar la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente un mayor autoridad en relaciones con las funciones de gestión o dirección de personas jurídicas. Y las personas naturales que ostenten cualquiera de las siguientes calidades. ¿Sí? Esto también, y es cómo identificar el beneficiario final de las estructuras sin personería jurídica o similares, que lo contempla el artículo séptimo de la resolución 164 del 2021. Y es el fiduciante o fideicomitente, constituyente o posición similar o equivalente. El fiduciario o posiciones similares, el comité fiduciario o comité financiero o posición similar, nos menciona la norma, y el fideicomisario o beneficiarios condicionados. Cualquier otra persona natural que ejerza también ese control efectivo y final, o que tenga derecho a gozar y o disponer de los activos, beneficios, resultados, utilidades de esta estructura sin personería jurídica. ¿Y cómo identificamos el beneficiario? En principio, como lo hemos enunciado, persona natural. Y ese beneficiario será la persona natural que tenga la calidad de beneficiario de una persona jurídica o estructura sin personería. Y el beneficiario condicionado es aquella persona natural que adquirirá la calidad de una persona jurídica de beneficiario final de una persona jurídica o similar con el acaecimiento o cumplimiento de un hecho futuro e incierto. ¿Y qué información debe suministrarse en el registro único de beneficiarios finales? El tipo de documento, ¿sí? El número de identificación y país de expedición, el número de identificación tributario NIT o equivalente, sus nombres y apellidos, la fecha y país de nacimiento, el país de nacionalidad, la ubicación, los criterios de determinación del beneficiario final, el porcentaje de la participación en el capital de la persona jurídica, el porcentaje del beneficio en los rendimientos, resultados o utilidades de la estructura sin personería jurídica o similares, la fecha desde la cual tiene la calidad de beneficiario final o existente, y la fecha desde la cual deja de tener la calidad de beneficiario final o de existir la condición. Estas situaciones, pues, el doctor Pedro Pablo Anteliz lo comentará y lo contemplará en sus ejemplos, y así van a quedar, pues, las precisiones más claras en estas situaciones de información a suministrar. Y el suministro de información en el RUT o actualización debemos contemplar, y es cuándo y cómo. Ese cuándo y cómo, en principio, debemos enunciar que se debe realizar por un reporte inicial al RUT. Y únicamente se debe actualizar la información en caso de modificaciones de sus beneficiarios finales o la información reportada a los mismos a través del sistema de información de la Dirección de Impuestos de Bases. El calendario, pues, como en últimas nos vamos a ceñir con esa modificación que presenta la resolución 1240 de 2022 a la resolución 164 de 2021, y es que nos enuncia que constituidas o creadas con anterioridad al 30 de mayo del 2023 deberán suministrar su información a más tardar el 31 de julio del 2023. O la persona jurídica, ¿sí? O la estructura sin personería jurídica constituidas o creadas posterior al 30 de mayo del 2022, pues deberán suministrar la información dentro de los 2 meses siguientes a la inscripción al RUT o a la inscripción. En esta situación, ¿cuándo se debe actualizar? Todos los primeros de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre. Revisando la resolución 164 del 2020. La información tiene un mes para actualizar cualquier modificación. Y acá vamos a revisar un poco, y es, ¿qué es el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica? Este sistema lo constituye el mecanismo de identificación de las estructuras sin personería jurídica familiares que, de acuerdo con disposiciones normativas, no se encuentran obligadas a inscribirse en el RUT.
Esas situaciones, pues, serán analizadas también en los ejemplos con el doctor Pedro. Ahí no me ven a mí. ¿Y qué es el número de identificación a estructuras sin personería jurídica? Porque también contempla esta situación en la resolución 164. Y es el número de identificación de sin personería jurídica, es la constitución de la identificación de acuerdo con las disposiciones normativas, que no se encuentran obligadas a inscribirse en el RUT. Ejemplo, los patrimonios autónomos. Y cada estructura sin personería jurídica o similares no obligada a inscribirse deben expedir a través del sistema de estructuras sin personería jurídica su número de identificación de estructura y para realizar reportes de su beneficiario final. Y entendiendo esta situación, ¿qué información debe suministrar en el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica? Y es, ¿qué tipo de estructuras sin personería o similares? El nombre y el código alfanumérico asignado internamente para la identificación de la estructura, la fecha de la creación, la fecha de la terminación de la estructura, el número de identificación de la estructura, ¿sí?, asignada por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas, la fecha de inicio y la fecha de finalización de la administración de la estructura sin personería jurídica y el cambio de administrador de la persona, de la estructura sin personería jurídica o similar. ¿Y qué debemos entender por esa debida diligencia, como nos ha anunciado la norma? Que son todo acto necesario para la identificación de los beneficiarios finales. Esa cadena de propiedad, cadena de control, que debemos conservar por el término de 5 años a partir del 1 de enero, o a partir de la suministrada, mantenida o actualizada o eliminada. Y ahí iniciaremos con ese reporte en el RUC, la no identificación de todos los beneficiarios finales. Vamos a denunciar también que los obligados, según el artículo 17 de la resolución 164 del 2021, deben realizar esta debida diligencia en la siguiente forma: identificar, obtener, conservar, suministrar, actualizar. Identificar al beneficiario, obtener la información, conservar la información, suministrar la información e ir actualizando esa información. Y como tiene unos requisitos, también contempla una sanción. Y el artículo 20 de la resolución 164 nos enuncia completamente la sanción. Y dice que el que no suministre, lo haga errónea o incompleta y o no actualice, pues tendrá una sanción según el artículo 658, raya 3 del Estatuto Tributario, o la debida diligencia según el artículo 651, cuando no la suministre, cuando sea solicitada. ¿Sí? Y cuando las personas naturales o jurídicas o estructuras sin personería jurídica o similares no suministren la información y o suministren información falsa al obligado o suministrar información al RUC, podrá ser objeto de sanciones civiles y o penales de acuerdo a la legislación. Entonces, es importante recordar ese artículo 20 de la resolución 174. ¿Y quién va a tener acceso a ese registro único beneficiario final? La norma nos enuncia que esto será de índole privado, salvo que las entidades públicas tendrán acceso. Y en esas situaciones, pues tendrán acceso a ese registro beneficiario final la Contraloría, la Fiscalía, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Procuraduría y la Unidad de Información y Análisis Financiero de la Dirección de Impuestos y Aduanas. Nos contempla la responsabilidad, ¿sí?, de informante y beneficiarios finales. También nos enuncia también ese registro de único de beneficiario final y pues que el doctor Pedro Pablo Anteliz
nos dará esa a colación de cómo se registra ese registro único de beneficiario final que llama estudiante C. Un abrazo y le daré paso al doctor Pedro Palateres. Bueno. Tenemos acá un problema de audio. ¿Ya? ¿Mejoró? Listo. Bueno, entonces, ya vimos toda la parte teórica, la parte conceptual de lo que tiene que ver con el registro único de beneficiarios, iniciando desde los conceptos generales, la información que se debe reportar, los criterios que debemos tener en cuenta, las sanciones. Hagamos ahora, tratemos de llevar todo eso a la práctica. Vamos a hacer como una gráfica de en qué consiste nuestra obligación de hacer yo lo llamé el ciclo del reporte del registro único de beneficiarios. ¿Me confirman si ya está en pantalla? ¿Listo? Confirma, por favor, alguien en la mesa. ¿Listo? Estamos bien. Entonces, yo llamé el ciclo del reporte del RUB, o el Registro Único de Beneficiarios, en el cual como empresa, primero tenemos que tomarnos la tarea de identificar si estoy obligado a reportar el RUB. Ya el doctor Ricardo nos decía que son las sociedades nacionales o las entidades permanentes del exterior o las estructuras sin personería jurídica. Pero entendamos que si yo soy una persona natural y como persona natural ejerzo una actividad de comercio y no estoy constituida en ningún tipo de sociedad, no tendría obligación de hacer reporte único de beneficiarios porque no hay una sociedad. También entendamos que si hay estructuras o conglomerados donde hay varios niveles de empresas para llegar al beneficiario final, cada una de esas empresas en las diferentes etapas tendrá que hacer un reporte. ¿Listo? Una vez he determinado entonces si estoy obligado, debo hacer el segundo paso, es determinar cuáles son mis beneficiarios finales. Para eso nos apoyamos en la resolución, en su artículo 6, donde vimos que hay 3 criterios básicos para determinar a quién va a ser mi beneficiario final, y teniendo en cuenta las consideraciones que hacía el doctor Ricardo, de que siempre debe ser el beneficiario final una persona natural. Y mi obligación como obligado a reportar es cumplir la debida diligencia. Yo debo demostrar y argumentar que agoté todas las instancias para obtener la información de esos beneficiarios finales. En los casos en que nuestros beneficiarios finales estén asociados a empresas del exterior y en algunas empresas del exterior, pues digamos que normativamente no es permitido levantar ese velo corporativo para determinar quiénes son sus accionistas, pues digamos que hasta ahí llegaría nuestra responsabilidad de obligar a ese beneficiario final. Pero sí debo guardar toda la documentación y demostrar la debida diligencia que realicé para obtener esa información. Posteriormente, de que ya he determinado mis beneficiarios finales, debo proceder a realizar el envío de información a la DIAN, que más adelante vamos a ver, hacer una simulación de la información que se envía desde la página de la DIAN. Y tener en cuenta que periódicamente, al 1 de enero, al 1 de abril, al 1 de julio y al 1 de octubre, debo hacer una verificación si esos beneficiarios finales han cambiado, si hay algún cambio en los porcentajes, si hay algún ingreso o retiro de beneficiarios finales,
para realizar la debida actualización y volver a hacer la determinación nuevamente de los beneficiarios y volver a realizar el envío. Ese es como el ciclo del reporte del beneficiario final, que por ahora la DIAN, como ya también lo dijo Ricardo, tiene unos objetivos y es poder llegar a esas personas naturales que están detrás de las empresas. Entonces, vamos ahora a hacer unos ejercicios prácticos para ver cómo se aplican esos criterios desde el punto de vista práctico, partiendo del ejercicio más básico a unos con un grado de complejidad. Entonces, para eso, vamos a pasar a ver una herramienta de Excel, un archivo de Excel, donde vamos a poder identificar. Entonces, en esta herramienta de Excel, pues, tengamos el caso 1, que digamos que es el caso más sencillo, caso que ojalá todos en las empresas se nos presentara, que es una empresa colombiana. Para el ejemplo, la coloqué una sociedad sociedad anónima simplificada, que solamente tiene un socio y el socio tiene una persona natural y tiene el 100% de participación. Entonces, digamos que ahí no tendríamos mayor complicación para determinar el socio sería quien tendríamos que reportar. Ahora pasemos para una empresa, la misma empresa, una SAS, pero donde hay 7 socios. El socio A, o el socio 1, vamos a dejar esto aquí en blanco para hacer el ejercicio con ustedes. El socio 1 tiene una participación del 40%. El socio 2 tiene una participación del 15%. El socio 3 tiene el 15%, el socio 4 tiene el 15%, el socio 5 tiene el 10%, el socio 6 y el socio 7 tienen el 4%. Entonces, aplicando el criterio número 1 de titularidad o beneficio, identificamos que el socio 1 tiene el 40%, y ya con el 40% cumple el criterio 1, que es tener más del 5%. Entonces, el socio 1 lo cumple. El socio 2 tiene el 15%, es superior al 5, también lo cumple. El socio 3 también lo cumple. Digamos que hasta el socio 4 y el socio 5 ya los cumple. Si limitáramos ahí nuestro juicio, diríamos que esos serían los 5 socios que deberíamos cumplir, porque el 6 y el 7, por tener una participación inferior al 5%, no cumplirían. Pero debemos hacer otro análisis, y es analizar el criterio número 2. Si es individual o conjuntamente, ejercen algún control sobre las decisiones que se toman en la sociedad. Entendiendo que las decisiones, el control lo define la resolución 164 como es la persona natural que ejerce control sobre una persona jurídica cuando actuando individual o conjuntamente tiene la potestad de tomar o imponer decisiones relevantes en la administración, en la dirección o en la gestión de esa persona jurídica. Entonces, de esa manera es que yo determino el control. Entonces, supongamos que ninguno de estos socios cumple con la condición de control, porque todo el control está en el representante legal. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio de esta empresa, solamente reportaríamos a los 5 socios que superan en porcentaje el 5% de participación. Tenemos un criterio 3, que el criterio 3 es un criterio que se llama residual, que es cuando ni en el criterio 1 ni en el criterio 2 podemos identificar beneficiarios finales. ¿Por qué? Porque la participación de todos los socios
es menor. Ya más adelante vamos a hacer un ejercicio. Entonces, como en este ejercicio tenemos socios que cumplieron el criterio 1, entonces el criterio 3 nos va a quedar en blanco. Y para el ejercicio práctico, tendríamos que identificar a estos 5 socios con este porcentaje de participación en nuestro reporte de beneficiarios finales. Pasemos a un caso 3, donde ya tenemos otro grado de complejidad y es donde entramos a evaluar la calidad de individual o conjuntamente. Con el doctor Ricardo veíamos ahorita los criterios del conjuntamente que se tienen que ver con la parte de los grados de consanguinidad, el primero y el segundo, el primero y el segundo grado de afinidad y el primer grado de parentesco. Entonces, analizando en este ejercicio, tenemos un socio que digamos que no tiene ningún vínculo con los demás socios, un socio, un tercero, y él tiene una participación del 60%. Entonces, aplicando los criterios, diríamos que él cumple el criterio 1 por tener una participación superior al 5%, entonces ya cumple. El socio número 2 tiene una participación individual del 25%. Ya con esa participación de manera individual cumple para ser reportado. Y vienen los demás socios que tengo que analizarlos de manera conjunta. Entonces el socio 3 es la esposa del socio número 2 y tiene un porcentaje del 3%. De manera individual no entraría, pero entendiendo que al ser la esposa tiene el primer grado de afinidad, entonces cumple los requisitos establecidos en la resolución y conjuntamente con su esposo superan el 5%, entonces debería hacerle el reporte. Viene un hijo del esposo. El esposo, el hijo, al ser dentro del primer grado de consanguinidad y con el sumado al 25% del esposo, tendríamos un 28%, cumple de manera conjunta para ser reportado. Entonces también cumple el criterio de manera conjunta. El padre del esposo, que tiene el 25%, se encuentra, al ser el padre, se encuentra dentro del primer grado de consanguinidad y de manera similar cumple con el criterio de superar el 5% y lo debo reportar. Un hermano del esposo, entonces él estaría dentro del segundo grado de consanguinidad, estaría dentro de los vinculados conjuntamente para ser reportado. Hagamos el ejercicio de que no fuera hermano del esposo, sino hermana de la esposa, hermano de la esposa. Entonces estaría dentro de el grado de afinidad, estaría como, él no estaría obligado a reportarse por ser hermano de mi esposo, de mi esposa. A ver, porque estaremos, revisemos los criterios. ¿Quiénes son los del primer grado de consanguinidad? Tenemos a mis padres, mis hijos. Dentro del segundo grado de consanguinidad tenemos mis hermanos, abuelos y nietos. Ahí no entraría el hermano de mi esposa. Entramos al primer grado de afinidad, donde tenemos mi cónyuge, que ya la vimos, mis suegros, los cónyuges de mis hijos, el cónyuge de mi padre, si no es de mi padre, si no es mi madre, el cónyuge de mi madre, si no es mi padre, el segundo grado de afinidad, que son los cónyuges de mis hermanos, el segundo grado, los abuelos de mi cónyuge, tampoco sería, los cónyuges de mis nietos y mis hermanastros, tampoco estaría. Y en el grado de parentesco civil tendríamos el padre adoptado o el hijo adoptado. Entonces vemos
que los hermanos de mi esposa, es decir, lo que normalmente conocemos como mis cuñados, no tendrían que ser reportados. Y vamos, entonces él no cumpliría. Y vamos a la madre de mi esposa, que serían mis suegros, ellos sí entrarían dentro del primer grado de afinidad y a él sí lo debería reportar. Entonces, en este ejercicio vemos, él sí cumpliría. Entonces, vemos que para este ejercicio debería reportar a los socios 1, 2, 3, 4, 5 y al socio número 7. El único que se quedaría sin reportarse sería el hermano de mi esposa porque no cumple dentro de los grados ni de consanguinidad, ni de afinidad, ni de parentesco civil para ser reportado. Listo. Pasemos a otro ejercicio. Bueno, pero hagámosle un análisis. Hagamos un análisis. Acá me están haciendo caer en cuenta de algo y es que la esposa tiene el 3%. Y el hermano tiene el 3%. Entonces, ellos dos, sumados conjuntamente, nos van a dar el 6%. Entonces, esa sumatoria nos da para llevarlos a que él también tenga que ser reportado. Inicialmente lo estaba comparando solamente con el esposo, que era el del 25%, pero al aparecer la esposa, estar dentro de la sociedad, y sumarse con su hermano, van a dar el 6%. Entonces me daría que también cumple para ser reportado. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio, las 7 personas que nombramos con los diferentes vínculos y los porcentajes serían reportados en el beneficiario final. Gracias ahí, Ricardo, por la apreciación y Alejandro. Pasamos a un ejercicio de las entidades sin ánimo de lucro. Veíamos con Ricardo que no solamente son las sociedades que tienen ánimo de lucro, las sociedades o las entidades sin ánimo de lucro también tienen la obligación de hacer el reporte del beneficiario final. Entonces, en este caso tenemos una asociación cualquiera, una asociación XYZ, que es una entidad sin ánimo de lucro donde tiene 40 asociados. Y cada uno tiene una participación del 2.5. Para el ejemplo, arranqué 1, 2, 3, 4, 5, dejé unos puntos suspensivos hasta el 40. Se supone que en los puntos suspensivos están desde el 6 hasta el 39 y por eso me da el 85%. Entonces, pero vemos que individualmente todos tienen un porcentaje inferior al que nos determina el criterio número 1 del artículo 6º, que es el 5%. Entonces, partiendo de eso, ninguno de estos socios tendría la obligación de reportarse. Vuelvo y hago la aclaración de que si bien aquí este socio me dice que es el 85%, ese está compuesto por 34 socios, cada uno de 2.5. Digamos que ninguno de ellos cumple el criterio para ser reportado. El criterio 2 sería el control, digamos, y para el ejemplo, hablemos de que ninguno de estos asociados tiene control sobre la asociación. Entonces, tampoco se cumpliría el criterio. Y en este caso es donde la resolución prevé que debemos reportar a la persona natural que ostente el cargo de representante legal o la persona natural que ostente la mayor autoridad. En este caso coloqué al representante legal, pero bien podría ser el presidente de la asociación, que la asociación tenga un presidente que sea el que tenga el control y tome las decisiones y adicional exista un representante legal. Entonces podría ser el presidente de la asociación siempre y cuando pues no haga parte de uno de los asociados. Porque digamos, si el asociado 1 es el presidente de la asociación y es quien tiene el control, se reportaría por el criterio 2 de control. Entonces, para este caso, iríamos a reportar al representante legal, quien es quien cumple
por utilizar el criterio residual. Y hagamos un ejercicio número 5, que también está asociado a una entidad sin ánimo de lucro, en la cual los asociados tienen vínculos, que digamos que sería muy similar al caso número 3 que vimos. Digamos que este es esposo, con este otro que es esposo, y acá hay un hijo. ¿Listo? Entonces, digamos que entre esos 3 asociados suman 7.5. Entonces, bajo el criterio de la titularidad o el beneficio conjunto, yo debería hacer el reporte de estos 3 asociados. Los demás, si no tienen parentesco ni vínculos entre ellos, no serían reportados. Y en este caso, ya no se reportaría al representante legal. Repito, el representante legal o la máxima autoridad se reporta solo en el hecho o en el evento, perdón, que ninguno de los socios o asociados cumplan con el criterio 1 o el criterio número 2. ¿Listo? Pasamos a un ejercicio número 6, que yo creo que es el que más nos va a ocupar en nuestras empresas, que es una empresa SaaS tiene 5 socios. El socio 1 es una persona natural y tiene el 40%. El socio 2 es una persona natural y tiene el 20%. Aparece el socio 3, que es la empresa XYZ SaaS, y que a su vez esa empresa XYZ SaaS tiene como socios al socio número 2, al socio número 5 y al socio número 6. Y el socio 2, el 5 y el 6 tienen estos porcentajes de participación dentro de la sociedad o la empresa XYZ. Y aparece dentro de la sociedad o de la empresa colombiana SaaS el socio número 4 con un 7% y el socio 5 con un 3%. Entonces vamos a analizar el criterio 1 para el socio número 1, es que tiene el 40%, por titularidad cumple y sería reportado. El socio número 2, igualmente por titularidad, tiene más del 5% y cumple. Ahora vamos a la empresa XYZ SaaS, que tiene al socio número 2 con una participación del 60%. Su participación indirecta dentro de la empresa colombiana SaaS sería el resultante de multiplicar el 30% de la empresa XYZ en la empresa colombiana por el 60%, que es la participación del socio número 2 en la empresa XYZ. Eso nos da que indirectamente el socio 2, a través de la empresa XYZ, tiene un 18% de participación. Y ese porcentaje ya nos daría para reportarlo. Aparece el socio número 5, quien tiene el 30% en la sociedad XYZ. La participación indirecta sería de un 9%, que corresponde al 30% del 30% de la empresa XYZ. Y es superior al 5%. Entonces, también cumple el criterio para ser reportado. Viene el socio número 6, quien tiene un 10% de la participación de la empresa XYZ multiplicado por el 30%, nos da una participación indirecta del 3%, que individualmente no da, y en este caso tendríamos también que hacer todos los análisis si él no tiene ningún vínculo con los otros socios, pero para el ejercicio no estamos contemplando, digamos que él no tiene ningún vínculo, entonces él no cumpliría la condición. Viene el socio número 4, quien individualmente tiene un 7%, sí cumple para ser reportado, y el socio número 5, quien tiene un 3% de participación,
no cumple el criterio para ser reportado. Digamos que en cuanto a los criterios de control, ninguno lo cumple porque todo está centralizado, todas están centralizadas, las decisiones están centralizadas en el representante legal o en la junta de socios o en la asamblea. Ahora viene el siguiente análisis. Si vemos el socio 2 tiene una participación acá directa, pero indirecta tiene un 18%. Entonces yo acá les hice una tablita donde vemos que el socio número 1 tiene el 40%, que sería este. El socio número 2 tiene el 20% de manera directa y un 18% de manera indirecta. Entonces, yo lo estaba colocando de color verde, lo tenía automático, pero acá no me salió, porque este es un caso particular. El socio número 4 tiene el 7%, que es él solito, no tiene ninguna otra participación, también cumple el criterio. El socio número 5, acá lo veíamos que tenía el 9, pero acá tiene un 3, entonces sumados conjuntamente nos daría el 12%, también cumple el criterio para ser reportado. Y el socio número 6 solamente se queda con el 3%, el cual no nos da, no cumple con el criterio número 1 de superar el 50%, entonces no sería reportado. No les expliqué de pronto que hay que hacer una verificación y es siempre verificar que la sumatoria de esta participación nos debe dar el 100%. Entonces miremoslo por acá en los casos anteriores. Este que era de los 40 socios nos daba el 100%. Este que era de los, bueno, este era el mismo de los 40. Este que era de los 7 socios, es importante que nos dé el 100%. En aquellas sociedades que tengan demasiados socios, pues digamos que los porcentajes van a ser inferiores al 1%, tenemos que colocarlos de manera explícita, todos los socios que existan, así tengan un porcentaje inferior, para poder hacer la matriz y determinar si de alguna manera conjunta cumplen con la obligación de ser reportados. Entonces, vamos a volver a la presentación, digamos que con estos ejercicios, hoy aquí, volvamos nuevamente al 6. Digamos que este ejercicio yo creo que es el que más se nos va a presentar en nuestras empresas. Y la empresa colombiana SAS, que es la obligada a reportar, en este caso, tendrá que evidenciar su debida diligencia a través de soportes de información que le pida a la empresa XYZ y las certificaciones, las diferentes documentación que le envíe la empresa XYZ sobre sus socios son los que ella debe conservar para demostrar ante posibles visitas o inspecciones que le hagan sobre su reporte. Pero así como acá tenemos en la empresa colombiana una persona jurídica como socio, digamos que acá en empresa XYZ podría existir una empresa AB limitada y entonces deberíamos hacerle la trazabilidad o el desglose de cuáles son los socios de esa empresa y probablemente dentro de la empresa AB exista otra empresa. Yo debo llegar como empresa colombiana SAS, debo llegar al desglose, al máximo desglose, al último desglose, donde ya el beneficiario final sea una persona natural. Y ahí es donde hablábamos al principio, que puede ser que la empresa XYZ sea una empresa, no sé, de un país de Chile, poner un ejemplo. Y en Chile existe alguna restricción, allá no van a ser SAS, allá tenga otra denominación y la denominación de esa empresa tenga alguna restricción para revelar quiénes son sus socios. Entonces, no podemos obtener quién fue el socio que habíamos mencionado aquí, 2, 3 y 5, sino no sabemos quiénes son porque en el país esa es una información confidencial y no se puede obtener. Entonces, debemos argumentar
que no se puede obtener la información debido a esa condición particular que existe en ese país, y de esa manera demostramos que hemos cumplido la debida diligencia. Es importante también en este ejercicio que si bien la empresa colombiana SAS tiene la obligación de hacer el reporte de sus beneficiarios finales, la empresa XYZ SAS también tiene una obligación. La obligación de XYZ no se da por cumplida al ser presentada por la empresa colombiana SAS. Todas las empresas van a tener que reportar a sus socios. En este caso ya vimos que el socio 1, socio 2, socio 4 y socio 5 van a ser reportadas por empresa colombiana. Para este ejercicio, en la empresa XYZ iría a reportar a los 3 socios porque de manera individual todos superaron el 5%. Entonces, en el reporte que haga XYZ se irían a reportar los 3 socios. Ese es el ejercicio que debemos hacer de manera diligente con todas nuestras empresas donde tenemos estructuras en cascada de diferentes empresas para llegar a las personas naturales como titulares de la propiedad o como beneficiarios finales. Listo, entonces de esta manera yo creo que ya fue un poquito más entendible cómo determinar los beneficiarios finales por los diferentes criterios que establece la resolución 164 del 2021. Ahora vamos a ver cuál sería la mecánica o la metodología para presentar esta información ante la página de la DIAN. Entonces volvemos nuevamente aquí a nuestro ciclo, donde ya identificamos que estamos obligados, ya determiné quiénes son mis beneficiarios finales, ahora voy a realizar el envío de la información. Entonces, para realizar el envío de la información, primero que todo, debo iniciar por accesar a la página y el usuario del representante legal para poder ingresar. Con los datos, ingreso. Aquí tenemos una pantalla de lo que en la página de la DIAN se conoce como el tablero de control. Esta es una empresa modelo, vemos que está al día, no tiene ningún atraso. Y dentro de las actividades, por acá nos va a aparecer algo que se llama el registro único de beneficiarios. Acá lo estamos viendo. No sé si en la mesa me confirman si se está viendo. Perfecto. Listo. Entonces, ahí deberíamos dar clic. A lo que demos clic ahí, nos va a salir. Bueno, acá el registro único de beneficiarios y nos va a salir otro menú nuevamente donde volvemos a decir, a indicar que vamos a ingresar al registro único de beneficiarios. Se me olvidó, de pronto creo que no lo hemos mencionado, que todas las sociedades a partir del año pasado nos apareció la responsabilidad 55. Creo que Ricardo ya lo había mencionado. En el RUT nos apareció la responsabilidad 55 y es que somos informantes de beneficiarios finales. Lo quería traer acá, no, creo que no lo habíamos pasado. Listo. Entonces, después de que damos ahí el registro único de beneficiarios finales, nos sale este menú. En este menú vamos a hacer el reporte de información, novedades, si vamos a corregir o hacer alguna nueva actualización o actualizar la información ya reportada, el reporte de beneficiarios finales y la consulta de los beneficiarios finales que tengo reportados y el estado. El estado es, después de que he cumplido el reporte, yo puedo ir a verificar si ya me quedó aceptada en la DIAN. Entonces, inicialmente, iniciamos por hacer un reporte de información. Una vez le damos clic en la sección de reportar información, nos va a preguntar es
si las acciones que tenemos emitidas en nuestra sociedad son acciones al portador o no. Cuando son acciones al portador, pues hay que cumplir otro requisito porque no tenemos el titular, no sabemos el titular de las acciones, entonces ahí se hace otro procedimiento. Estos beneficiarios finales, la DIAN también ha facilitado una carga masiva. Cuando son muchísimos los beneficiarios finales, hay un prevalidador y podemos hacer una carga de todos nuestros accionistas. Entonces, luego viene la pregunta, si va a ser un beneficiario condicionado o no, y como lo veíamos con Ricardo, los beneficiarios finales condicionados son aquellos que están a través de una fiducia o que se requiere el cumplimiento de una condición para ser reportados. Si marco la opción de beneficiario condicionado, debo indicar cuál es esa condición que se debe cumplir para reportarlo, la debo escribir y agregar la fecha inicial que ese beneficiario tiene como beneficiario condicionado. ¿Listo? Ahí estaría para los beneficiarios condicionados. Ahora, si lo que voy a reportar no es un beneficiario condicionado, sino es un beneficiario final ya normal, entonces yo le digo que es un beneficiario condicionado, le marco la opción que no, y ya lo que me sale es el cargue de la información de los datos básicos de esa persona. Entonces, yo debo hacer un cargue de tener a la mano la cédula de ciudadanía, el país de expedición de esa cédula, el número de identificación tributaria o su equivalente, el RIF, por ejemplo, en Venezuela, el país de expedición del NID o su equivalente, en este caso, pues, la persona que estamos reportando es un colombiano, entonces, el país de expedición es de Colombia, y lo identifico con su primer apellido, su segundo apellido, su nombre y la fecha de nacimiento. Importante también que aquí debo indicar el país de nacimiento y la nacionalidad. Podamos tener personas que hayan nacido en otro país, pero tengan la nacionalidad colombiana. Igualmente, van a reportarse como colombiana. Ahora, si la persona tiene una cédula de extranjería, otro documento, aquí me va a permitir seleccionar los diferentes tipos de documentos para hacer el reporte. Esa es la información básica que nos pide para cada uno de los beneficiarios finales. Entonces, vayamos pensando o ubiquémonos en la situación que ya tenemos identificados con los criterios quiénes son nuestros beneficiarios finales. Entonces, ahora tenemos que ir pensando cómo vamos a obtener esta información. Entonces, ya sabemos que a cada beneficiario final, mínimo yo debo pedirle una fotocopia de la cédula y una fotocopia o una copia de el número de identificación tributaria. Si es residente en Colombia o si es extranjero en Colombia, pues sería del NID. Si es un ciudadano extranjero, el número de identificación de tributaria en su país. Entonces, y debo conservar esos soportes. Eso hace parte de mi debida diligencia y de lo que yo debo ir documentando. Si no logro, debo dejar al menos unas evidencias que yo lo solicité a través de un correo y no fue negado. Eso me va a permitir argumentarme ante las entidades de control mi debida diligencia. Porque si digamos que son unos socios estadounidenses, pues digamos que sería imposible que yo mande al mensajero o que mande al representante legal a Estados Unidos a buscar esos documentos. A través de un correo electrónico yo puedo demostrar la debida diligencia de que lo envié una, lo envié dos, lo envié 3 veces y nunca obtuve una respuesta. Entonces, pues no tendríamos la información para reportarla, pero ya no podría recaer sobre la sociedad la responsabilidad de no haber realizado ese reporte.
Seguidamente vienen unos datos de ubicación de ese beneficiario final. Si bien vimos, puede ser una persona natural colombiana con número de identificación colombiana, pero hoy en día puede estar viviendo en España. Entonces, yo debo adicionalmente cumplir con informar cuál es su ubicación o su residencia. Entonces, para el ejemplo, tenemos que este señor o esta persona, Pedro Pérez, se encuentra en Colombia y vive en la dirección del Exproa, en la calle Segunda, número 7E102 de la ciudad de Cúcuta, con un código postal 54001 y debo anexar un correo electrónico. Entonces, seguimos como identificando todos toda la información que debemos recaudar de cada uno de esos beneficiarios finales. Entonces, adicionalmente a que le debo pedir la cédula, le debo pedir el número de identificación tributaria, le debo pedir una dirección de residencia y un correo electrónico. ¿Listo? Y seguidamente viene ya los criterios que me permitieron identificarlo como beneficiario final, que era lo que veíamos en el ejercicio de Excel. Entonces yo lo voy a reportar a él. ¿Por qué? Por titularidad. ¿Por qué? Porque tiene capital y dividendo, capital, derecho a voto. O vamos a ver que en algunas sociedades pueden haber socios que tienen solamente derecho a voto superior al 5% y debería reportarlos. Puede haber personas, o las normal es que las acciones tengan el mismo derecho, tanto a voto como a participación en capital. En esos ejercicios, que es el de la mayoría, tendríamos que utilizar la sección aquí de titularidad, de capital y derecho a voto. Ahora, si no aplica, que sería el caso de que no aplique por titularidad, sino porque es conjuntamente, ya lo vamos a ver. Entonces, en este caso, para Pedro Pérez, el ejercicio que estamos haciendo, él tiene más del 5% del capital y derecho a voto, por ese criterio lo reporto, y después de que he seleccionado capital y derecho a voto, me va a salir otra opción, que es que de ese capital y derecho a voto me permite tener beneficio a los activos, a los rendimientos, a las utilidades, activos y rendimientos, activos y utilidades, a rendimientos y utilidades, o el más común sería, voy a tener como beneficiario de la titularidad, tengo derecho a los activos, a los rendimientos y a las utilidades. Al no ser que particularmente en los estatutos esas acciones tengan algunos derechos o unos beneficios particularmente definidos. Por ejemplo, habrán acciones que solamente tienen derecho a utilidades. Entonces, tendremos que marcar acá, en este caso, solamente utilidades. Pero en su gran mayoría, las acciones en nuestros clientes tienen derecho a activos, rendimientos y utilidades. Una vez he definido eso, si yo ya le había dicho allá que no, entonces tengo que identificar, cuando dije que no aplicaba acá, entonces tengo que decirle si es por control por otro medio. Acá yo tendría que indicarle sí. En este caso de Pedro Pérez, ya sabemos que tiene más del 5% y ahí se cumplió. Pero los que son por control, los tendría que reportar en esta zona. Ahora, si no aplica la titularidad y tampoco tengo control, entonces lo voy a reportar porque es el representante legal o la máxima autoridad, o la persona con mayor autoridad en las funciones de gestión o dirección. Entonces aquí lo reportaría. En el ejercicio que vimos de la entidad sin ánimo de lucro, de la asociación, que veíamos que los 40 asociados, ninguno tenía titularidad, entonces tendría que darle titularidad no aplica, control por otro medio le daría no, y aquí le diría ¿es representante legal o mayor autoridad? Sí, esa es la condición o el criterio por el cual yo lo determiné a esa persona
como beneficiario final. ¿Listo? Y agrega otros datos. Ya, si fue por porcentaje de capital, aquí me va a preguntar cuál es, se me va a activar la opción de cuál es el porcentaje de capital que tiene esa persona, que en este caso sería el 50%, y cuál es el porcentaje sobre los beneficios. Esto en el caso de que hayan acciones o que existan acciones que no tengan el mismo porcentaje de beneficio de las acciones. Y fecha inicial que esa persona que estoy reportando adquirió la condición de beneficiario final. Entonces sería la fecha en la cual adquirió las acciones o la fecha en la cual de pronto de manera conjunta adquirió la condición o la fecha en la cual se creó la empresa. Y aquí, igualmente, posteriormente, si ese beneficiario final vende las acciones, yo debo hacer un reporte de una novedad en la cual ese beneficiario final pierde su condición. Y entonces tendría que anotarlo la fecha final como beneficiario final en la cual él dejó de ser un beneficiario final para mi empresa. Y ya tendría un renglón del beneficiario de Pedro Pérez con un documento, con una cédula, y aquí yo tendría unas acciones. Puedo ver qué información ingresé, puedo editarla si me di cuenta que observo algún error, o puedo eliminarlo. Y una vez he hecho eso, le doy aquí continuar, la parte de abajo le doy continuar, y ya me sale la confirmación de la información reportada. Esta igual como todas las informaciones que enviamos ahora a la DIAN, la puedo verificar en PDF y antes y posteriormente debo hacer una firma, que es como venimos haciendo las firmas de todos los documentos en la actualidad en la página de la DIAN a través de la firma de una clave dinámica y la firma electrónica del representante legal. ¿Listo? Posteriormente haya sido firmado, ya tengo el reporte como presentado y podríamos volver acá al principio. Acá ya podría hacer consultar el estado de los reportes o consultar el estado de los beneficiarios finales. ¿Listo? De esa manera es la forma en que nosotros debemos reportar los beneficiarios en la página de la DIAN. Entonces, como ustedes vieron, es bastante dispendioso porque hay que hacerlo uno a uno para el caso de si no vamos a hacer una carga masiva a través del aplicativo que tiene la DIAN, sino tenemos que recopilar una serie de información que, como lo veíamos con Ricardo, debemos conservarla por 5 años. Entonces, si bien estos beneficiarios finales pareciera que no tuviera tanta trascendencia, sí debemos tomarnos al interior de las empresas muy en serio, a ser muy juiciosos la tarea de identificar y en las empresas que tenemos estructuras en cascada, hacer toda la trazabilidad. Igualmente analizar los posibles vínculos que existen con los diferentes socios, porque puede ser que de manera individual no cumplan, pero de manera conjunta sí superen esos 5% de participación y deban reportarse. Entonces, en esas estructuras que tenemos en cascada, puede ser que en la empresa A hay solamente 2 socios y una persona jurídica, y esta persona jurídica a su vez tiene otras personas jurídicas en cascada. Entonces, yo debo mirar que esas personas jurídicas en cascada que tienen ahí de para abajo, sus socios no tengan vínculos conjuntamente con los 2 socios que ya tengo.
porque si llegan a tener vínculos, los debo reportar desde la sociedad A o de la sociedad principal. Entonces, ese es un ejercicio que hay que hacer a papel y lápiz, muy juicioso, para poder conservar esa información y poder demostrar ante una visita nuestra debida diligencia para el cumplimiento de nuestra obligación. No sé, quisiera saber si hay algunas preguntas, porque ya estamos llegando a lo que teníamos preparado como material para presentar el día de hoy, de la información, de la carga de la información. Entonces, no sé, Ricardo, si podemos mirar si a través del chat, voy a dejar de compartir y vamos a mirar el chat a ver si tenemos algunas preguntas. Marley Fiallo, de la empresa WIDI, cliente de nosotros, nos hace una pregunta. Buenos días, Pedro. Si realizando este desglose, persona jurídica, evidenciamos que hay una participación indirecta superior al 5% de otra persona jurídica, hay que pedir nuevamente a esa entidad la composición accionaria. Marley, la respuesta es sí. Yo debo, bueno, le digo, hay un término que en el beneficiario final es muy nombrado y es la debida diligencia. Yo debo preguntarle a esa empresa que está en cascada de mi sociedad principal, ¿cuáles son sus socios? Así tenga el 1, el 2, el 5, el 10%. Independientemente de su participación, yo le debo preguntar a esa otra sociedad cuáles son sus socios. ¿Por qué? Porque de manera conjunta con mis socios puedo tener la obligación de reportarlo por una participación indirecta. Espero haberte respondido, Marley. La señora Amparo hace una pregunta. Si el beneficiario final es una persona fallecida, ¿se reporta normal o sería condicionada? Señora Amparo, al respecto, la DIAN emitió un concepto. Le voy a dar la palabra al doctor Ricardo para que, no sé si lo tenemos ahí a la mano, creo que lo tenemos, lo hemos preparado, en el cual la DIAN, les voy a adelantar, mientras Ricardo de pronto lo ubica en internet para podérselos presentar. En ese caso de que la persona fallecida en este momento ante la DIAN, esa persona fallecida puede tener dos condiciones. Es una sucesión ilíquida o es una sucesión ya finalizada. Mientras se encuentre ilíquida, es decir, mientras no se haya cerrado, no se haya consolidado, no se haya hecho ya la sucesión, no se haya repartido los bienes a los herederos, es una sucesión ilíquida y se sigue reportando en cabeza de esa sucesión ilíquida, es decir, de la persona fallecida. Si ya es una sucesión líquida, ya se repartieron los bienes entre los diferentes herederos, pues cada heredero debió quedar, o en la sucesión, las acciones que estaban en cabeza de esa persona fallecida ya tienen que tener un nuevo titular. En el proceso de la sucesión se debieron asignar en cuotas, partes o indistintamente, dependiendo de la manera que se haya procedido en la sucesión, ya debe tener unas personas naturales asignadas a esas acciones que estaban en cabeza de la persona fallecida, y muy probablemente lo que suceda es que en nuestra sociedad no hayamos hecho el traspaso o la anotación en el registro de accionistas de cuáles fueron los herederos que quedaron beneficiados de esas acciones. Creo que Ricardo ya ubicó el concepto, le voy a ceder la palabra a él para que lo proyecte y ya seguimos atendiendo más preguntas. Como lo menciona el doctor Pedro, es el concepto oficio, ¿sí? 86 de 2013, ¿sí? 2023, perdón, donde identifica lo que ha enunciado el señor Pedro, y es que en esos obligados a suministrar información en el registro único de beneficiarios, ¿sí? Se encuentran, pues, como ustedes conocieron y conceptualizaron,
es una persona natural, ¿sí? Y en esa situación que asume la DIAN, que cuando se menciona que hay una persona fallecida y corresponde a un beneficiario final en los términos pues, de los numerales 1 y 2 reseñados bueno, tantas veces en el artículo 6º, ¿sí? de esa resolución 164 del 2021, deberá suministrar en el RUC la información y habrá que actualizarse. Una vez la respectiva sucesión de liquidez, asumiendo que ello traiga consigo cambios, pues material de beneficiario final de la persona jurídica, pero en principio, pues se debe responder, pues esa persona nacional fallecida, quedando esa sucesión líquida. Entonces, doctor Pedro, creo que hemos conceptualizado y enunciar que es el oficio 86 de 2023. Listo. Tatiana Peña nos hace otra pregunta, Ricardo, creo que eso lo manejaste tú. ¿Existe alguna sanción por no realizar el reporte? Claro, como lo hemos enunciado, ¿sí? En el artículo 20 de la resolución 164 del 2021 contempla pues las sanciones correspondientes a estas situaciones que le iba a enunciar, ¿sí? Y en ese artículo 20 que se encuentra acá, nos enuncia que de conformidad con lo dispuesto en el 631, el literal B, de la raya 6, perdón, del estatutario, cuando el obligado a suministrar información del registro único de beneficiarios finales no la suministre o la suministre de manera errónea o incompleta, será sancionado pues por el artículo 658, raya 3 del estatutario. Y en caso de que la información indicada en el artículo 17, ¿sí? Es decir, la que nos enuncia esa debida diligencia que ya hemos enunciado tantas veces de la presente resolución, de la resolución 164 del 2021, sea solicitada por la administración tributaria y la misma no sea suministrada, también tendrá un lugar a una sanción contemplada en el 651. Recordar que esa información debe conservarse durante 5 años, doctor Pellegón. Entonces, para aclarar. Perfecto, Ricardo. Bueno, de pronto, creo que de mi presentación, voy a retomarla un momentico para, no hay más preguntas por ahora, para volver a mirar algo que debemos tener en cuenta. Ya lo habíamos mencionado, pero era el tema de las actualizaciones. Entonces, yo les mencionaba que si bien debemos hacer unas actualizaciones, esas actualizaciones se deben hacer acá. Las actualizaciones se deben hacer el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio y el 1 de octubre. Pero la resolución nos habla de que tenemos un mes para realizar esas actualizaciones. Entonces, supongamos que entró un nuevo socio el 20 de febrero. Se entendería que yo tengo un mes para hacer esa actualización, pero digamos que al mes se cumple el 1 de marzo, el 20 de marzo. Entonces, en los 30 días se empezarían a cumplir a partir del 1 de abril, porque es donde viene el siguiente periodo para hacer el reporte. Ya veíamos también en el ejercicio que hay muchas cosas que podemos reportar como actualizaciones o como novedades. El cambio del porcentaje, la disminución de las participaciones, el ingreso de nuevos socios, la salida de los socios. No sé, Ricardo, creo que me está haciendo acá que tiene algo para compartirles. Claro, doctor Pedro, una situación, y es que como retomando la pregunta y el cuestionamiento anterior en el tema de sucesiones de liquidez, ¿sí? Pues como anunciamos que esa persona que debe ser informada ante la DIAN, pues es la persona fallecida, pero una vez repartida la sucesión, se debe reportar ese beneficiario. Entonces, es para que tengamos también en el mapeo la actualización
Esa sería una actualización. Entonces, si en nuestro beneficiario inicial hicimos el reporte de la persona fallecida, se dio la sucesión, ya se cerró, se repartieron todos los bienes, ya quedaron algunos accionistas, algunos herederos, perdón, como nuevos accionistas en la empresa, mi obligación es, dependiendo del periodo en el que se dé la escritura de la sucesión, hacer la reporte de la novedad, bien sea el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio o el 1 de octubre. Esas son novedades que debemos ir reportando en nuestras empresas. No sé si hayan más preguntas, si alguno de las participantes quisiera hablar, le podemos abrir el micrófono. Si no la quieren hacer escrita, puede levantar la mano. Si no, pues no nos quedaría más sino agradecerles a todos por el tiempo, por la asistencia, por la participación. Nuevamente invitarlos a que sigan participando de estos eventos que son ofrecidos por Lexproba y el Instituto de la Ciencia, el Instituto de la Prueba y Ciencia de los Hechos, que está buscando como alternativa al instituto ofrecerle a la ciudadanía de Cúcuta y a la ciudadanía en general temas de actualidad, temas de novedad, capacitaciones. Nuestros clientes tienen participación gratuita en estos eventos, entonces invitarlos. Igualmente para los que están participando de esta actividad, invitarlos a que sigan el canal del instituto en Job2Be, en las diferentes redes sociales y la página del instituto para que se vinculen. Como ya lo decíamos en una oportunidad anterior, no está limitado a profesionales de la contaduría o el derecho. Acá todos son bienvenidos, todos podemos aportar desde nuestro conocimiento a la ciencia de las pruebas y los hechos. Ricardo, agradecerle a usted también por todo su trabajo en esta actividad el día de hoy. Y a todos los participantes, muchas gracias por su tiempo. Buen día para todos.